he caído en la conclusión de que muchos de los conflictos que nos acontecen como papás, ese tipo de situaciones que a lo mejor no logramos entender de nuestros hijos, que nos cuestionamos una y otra vez, tienen más que ver con uno mismo que con ellos, ¿sí? Muchas veces como papás llegamos a proyectar nuestra historia de vida o lo que nosotros vivimos, transitamos, como los traumas, las dificultades en ellos, y entonces ahí es en donde caemos en la comparación y no entendemos por qué sucede esto, pues, ¿no? Si yo tuve como que todas estas dificultades y lo logré, tú que tienes todas estas facilidades, ¿por qué no? ¿Sí? Y entonces cuando caemos en esta comparación, incluso puede ser entre hijos, ¿no? Entre hermanos o conmigo mismo, pues lo que hago es alejarme más de ver la necesidad de mi hijo, ¿sí? O sea, en realidad ahí estoy anteponiendo el deseo que yo como papá tuve y no necesariamente pues es lo que mi hijo necesita, ¿sí? Muchas veces les damos todo, entre comillas, pero no es lo que ellos requieren, ¿sí? Es a lo mejor lo que a nosotros nos hubiera gustado tener, y entonces ahí es en donde el hijo pues empieza a sentir solo, se deja de sentir acompañado en la familia y entramos como en esta, bueno, ahí es en donde empiezan a aparecer pues otro tipo de dificultades, ¿no? Entonces es importante que reflexionemos sobre cómo estamos nosotros con nuestra historia de vida y de ahí poder conectar con lo que mi hijo en este momento necesita. A veces como padres nos quedamos atorados en la etapa en donde nosotros ya no nos sentimos acompañados, pues sí. O sea, si por ejemplo yo, no sé, me sentí acompañada hasta los 5 años, después de que mi hijo o mi hija cumpla esta edad, me va a empezar a causar conflicto lo que empiece a vivir mi hijo o mi hija, ¿no? Si yo me sentí acompañada o algo sucedió cuando tenía 12, lo mismo, ¿no? Hasta ahí me voy a quedar. Entonces, sí es eh, importante revisar cuáles son los asuntos pendientes y cómo fui viviendo como mamá, o bueno, cómo fui viviendo como persona cada una de las etapas en las que yo requiero acompañar a mi hijo o mi hija. Puede ser que hayamos vivido algún tipo de negligencia, de abuso, de violencia, y entonces a la hora en la que mi hijo o mi hija llega a esta edad, pues a mí me cuesta trabajo acompañarlo, y entonces muchas de las actitudes que él tiene o de sus respuestas pues no las entiendo, ¿no? Y entonces caemos en cuestionamientos como ¿por qué si te he dado todo sigues haciendo esto? O si yo hubiera tenido estas oportunidades, pues yo lo hubiera hecho diferente, pero son como estas proyecciones en donde inconscientemente buscamos ahora sí que trascender nuestra historia, ¿no? Como entendernos a través de ellos. Sin embargo, pues no es lo que necesariamente nuestros hijos necesitan, ¿sí? El darles lo que a nosotros nos hubiera gustado tener no quiere decir que estamos cubriendo lo que ellos requieren. He notado también que algunas de las actitudes que surgen con todo esto pues están relacionadas con el control, la manipulación,
el ejercer como este poder sobre ti para que hagas esto, pero el que nos tengan miedo o el ejercer miedo, pues no quiere decir que estamos realmente como que efectuando una buena paternidad o una buena maternidad, ¿no? Sí sería importante que revisáramos el qué me está llevando a mí descargar todo esto con mi hijo o con mi hija, ¿no? Toda esta frustración, todo este enojo y porque lejos de llegar a una solución, lo único que hace pues toda esta violencia que se genera es alejarme más de entender lo que en realidad necesita. Otro de los factores que también influye pues fue cómo fue mi relación con el padre de mis hijos o con el papá de el hijo, para que entonces yo pueda entender si hay alguna dificultad mía como pareja de esta persona que no he logrado superar, ¿sí? Porque en ocasiones, pues obviamente que este hijo también va a traer similitudes con su progenitor, pues ya sea mamá o papá, ¿no? Entonces, si yo ya no me encuentro con esta pareja, pues también es importante analizar en qué términos estoy con esta persona, ¿no? Y si me encuentro con esta pareja, lo mismo, pues porque también a veces podemos estar con esta misma pareja, pero no necesariamente tener una relación sana, ¿sí? Y entonces el hijo o la hija me puede venir a proyectar también eso que yo no he logrado superar en la pareja. Les dejo esta reflexión como para que podamos como padres y como madres irnos haciendo cargo de lo que a nosotros nos toca, ¿no? Como guías que somos en la vida de cada uno de nuestros hijos.